Muy bien, estamos al aire. Estamos al aire. al aire. Y vámonos. Aquí estamos al aire. Vamos a ver cómo nos Súper. escuchamos. Pues empecemos por darle la bienvenida a las personas que están aquí hoy con nosotros, que nos van a acompañar, que van a buscar un espacio para aclarar sus dudas sobre cómo funcionan las emociones y hoy especialmente cómo se relaciona con nuestro ego. Pues, Juan Diego, mucho gusto, mi hermano, otra vez poder estar contigo. Un, un gustazo siempre poder compartir unas palabras contigo. Hola Guille, gracias por la invitación. Estoy teniendo un pequeño problema y es que veo que te estás congelando, entonces como que el audio, escuché solo un poco de lo que dijiste. Y mientras resolvemos esto, pues de verdad muchas gracias por la invitación a acompañarte en este podcast. Y bueno, espero aportar y sobre todo aprender muchísimo de vos. No, pues mi hermano, aquí estamos para aprender todos de todos. Me dicen que nos escuchamos bien. Me dicen que nos escuchamos bien. Entonces, Ok, parece que era solamente el inicio de las máquinas, pero ya están, ya se engrasaron y ya están funcionando. Ujú. Dice que se congela un poco la pantalla. Bueno, ahí sí ya no vamos a poder hacer mayor ok. cosa en este momento, pero vamos a darle, lo importante es que nos Sí, escuchemos. Sí, la cara, creo la que... cara ya nos la vieron. Es Dale. lo que hay, Sí, sí, esta es sí, la que sí, hay. para mí es lo importante. Lo importante es escucharte y creo que tiene que ver de pronto quizás con la calidad de la conexión a internet. Pero nada, o sea, vamos a hacer el intento de escucharte lo mejor posible. Aquí nos vamos a escuchar. Bueno, les vamos a compartir por qué estamos haciendo esto. Resulta que eh, para Iscali, la escuela de autoconocimiento y salud emocional, es muy importante que las personas tengan acceso a esta información. Y cuando lo propusimos, pensé en mi amigo Juan Diego Santa Coloma. Juan Diego y yo somos amigos desde hace ya varios años y tenemos bastante afinidad, pero no es una afinidad en la que pensemos de la misma manera, sino que sentimos muy similar. Así que nuestros caminos se abrieron hace unos años. Él se fue para Santiago de Chile, yo me vine para México, pero como las buenas amistades soportan las distancias y soportan el tiempo, aquí seguimos siendo amigos y hoy tenemos el podcast muy íntimo. Se llama muy íntimo porque nos vamos a meter en el interior de cada uno de nosotros, vamos a permitir eh, darnos un clavado en nuestro interior, en nuestras emociones, Genial. en qué somos. Muy bien, pues comenzamos. Este es nuestro primer podcast. Bienvenidos. Este tema del día de hoy será ego y emociones. ¿Cómo se relacionan? Pues Juan Diego, entremos en materia. ¿Cuál crees tú que sería la primera pregunta que tendríamos que contestar? Disculpa, te perdí un poco al final. Ok, ¿cuál crees tú que sería la primera pregunta que tenemos que responder para poder iniciar? Vale, no, lo primero, perfecto, perfecto, Guille. Nada, lo primero que creo yo que me interesa como comenzar a conversar contigo y a que nos expliques un poco es qué es el ego, porque creo que finalmente ese es el marco contextual que nos va a permitir acceder a entender cómo funciona el ego con con las emociones. Y sobre todo porque también para mí el ego es una función fundamental en el ser humano en la medida en que te permite o te lleva a construir el yo, que al final de cuentas ese yo es el que te hace interactuar contigo, con el espacio exterior y con los otros. Entonces creo yo que lo primero, Guille, es que hablemos del ego. Muy bien, bueno, eh, tienes razón en la medida en que el ego es una parte que nos permite construir un yo. La cuestión es, ¿cuál es ese yo? ¿Qué es ese yo? ¿Mm?
El ego es una herramienta de construcción del yo para la interacción social. Esto es fundamental. Ujú, Es decir, que ese yo no necesariamente soy yo, sino la construcción que hizo la sociedad de mí, ¿no? ujú. Pero si la sociedad está enferma, construiré una imagen de mí que no corresponde a lo que yo soy. Y ahí es donde tenemos el conflicto entre el ego y el ser. ¿Mm? El ego funciona para adaptarse a los entornos sociales, sí, pero si el entorno social es corrupto, entonces tu ego no estará a tu favor, tu ego estará en tu contra y te harás daño por el ego. Pongamos un ejemplo para llevarlo a palabras sencillas. Eh, por ego queremos destacar, por ego queremos ganar las competencias. Ajá. Y eso es aplaudido. Entonces queremos ser el que tenga más seguidores en las redes sociales. ¿Y qué hay que hacer para eso? Bueno, Ujú. ¿qué te parece acabar con tu dignidad, mostrar tus vergüenzas ahí, o hacer estupideces, meterte escorpiones en la nariz? ¿Qué te parece si hacemos eso con tal de ser los más seguidos en las redes sociales? Tu ego dice, hagámoslo, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con eso? El ego, para poder adaptarnos a una sociedad enferma, nos hace daño, nos hace dañarnos. Esa es la construcción falsa del yo. Es el yo que los demás quieren, no es el yo que soy. ¿Mm? Para conceptualizarlo aún más, mm, ¿querías decirme algo? O Sí, listo. no, que estaba pensando un poco ahí en términos de ese yo, porque claro, sí hay una imagen del yo que al final estás proyectando hacia un exterior en el cual tu desenvolvimiento depende de las conductas y normas que ese exterior está determinando y a las cuales tú comienzas a ajustarte. Pero hay un yo también que entiende que eres un organismo, no sé, a que si te pinchas un dedo te duele, por ejemplo. Esa es una construcción de un yo, o sea, saber que eres un ente individual que reacciona de ciertas maneras, ¿no? Que quizás es a lo que tú te refieres ya cuando hablas de la construcción del ser, que es algo un poco más básico y fundamental, quizás, y de pronto, precisamente como para entender un poco lo que has dicho, hay como un espacio entre ese individuo básico y fundamental que se entiende como un ser que reacciona, que se emociona o que le duele o que tiene hambre, versus un ser que construyo yo como una especie de disfraz, como una especie de estructura superflua o exterior para encajar y funcionar dentro de unos eh, parámetros determinados por una sociedad. Es un poco por ahí por donde entiendo yo que va Sí, de hecho, la definición del ego, ¿no? ajá, de hecho así es. Porque es una imagen que se construye para poder encajar en el rompecabezas social. Ujú. Para poder encajar en el rompecabezas Ok. social, el ego es capaz de lastimar al individuo. Es decir, para encajar como una pieza de un rompecabezas, es capaz de cortar las partes para encajar ahí, forzar el entrar Ok. ahí. Y ahí es cuando nos Ujú. hacemos daño. ¿Dónde empezamos a forzarnos para entrar allí? Bueno, emocionalmente. ¿Mm? Por ejemplo, eh, hoy ya tú y yo somos hombres adultos y hemos hecho un proceso y hemos caminado caminos largos y sinuosos. Ajá. Pero posiblemente Así. hace unos años estábamos dispuestos a no ponernos cierta ropa, a no hablar ciertos temas, a, a no expresar que algo nos dolía, a no manifestar que algo nos gustaba. Por ejemplo, a mí, yo puedo quedarme horas enteras viendo atardeceres, mariposas, flores,
pero socialmente eso me convertiría en un hombre de feminidad blanda o lo que quieras, ¿sí? Socialmente no está bien visto. Un macho de barba y todo eso tendría que estar viendo boxeo y practicando artes marciales y tendría que estar, porque hay unos parámetros. Pero a mí eso no me gusta. Ujú. A mí eso no me gusta. Pero socialmente, para poder ser aceptado, yo tendría que hacer eso, tendría que ir en contra de mis emociones. Y eso pasa muchísimo porque hay una construcción sobre lo que debería ser y nuestro interés por encajar en la sociedad lo hacemos a través del ego. El ego nos modifica, es decir, nosotros nos Ujú. modificamos, nos quitamos y nos amputamos cosas emocionalmente hablando, como terminé una relación y estoy triste, entonces quiero llorar y llega cualquier amigo y me dice, a ti lo que te hace falta es embriagarte, compadre. Entonces vamos y consumimos alcohol hasta que el ombligo nos dé Mm. la vuelta para el otro lado, como decimos en Colombia, y no atendemos emocionalmente lo que sentimos, pero socialmente quedó muy bien visto, ¿sí? Quedó muy bien visto que el hombre se Claro. embriagó y consiguió mujeres y tuvo relaciones sexuales esa noche y peleó, entonces su masculinidad supuestamente se rehizo, se restituyó y el tipo sigue partido, aniquilado Sí, emocionalmente. Ujú. Pero su ego le hace decir que tiene que encajar en eso sí, y se corta partes de sí mismo. Igual con las mujeres, o sea, esto no es una claro. cuestión de que los hombres o las mujeres. Siempre el ego va a partir, a cortar, a dañar emocionalmente al ser humano. Eh, ¿Qué Sí, de hará? acuerdo. Dime, dime, te Ahí, escucho. Guille, ahí quisiera hacer como dos comentarios. El primero, am, esto de lo que estamos hablando, creo que uno de los ejemplos más dramáticos, pero no el único, es el rol de género. El rol de género que tú lo estabas identificando en cierta medida es eso que determina la sociedad que debe ser el masculino y que debe ser el femenino y el masculino debe comportarse de una manera y el femenino debe comportarse como otra. Y cuando hay personas que, como tú bien lo dices, de pronto no encajan porque yo siento algo que podría ser visto como femenino y entonces no lo voy a reprimir precisamente porque no entra dentro del rol de género establecido. Pero también va un poco más allá, y aquí en este caso quizás aunque a ella no le gustaría mucho que hable de ella, voy a hablar un poco de mi hija y el cambio de Colombia para Chile y todo el proceso que ella tuvo que hacer en el encajar en un entorno escolar chileno, viniendo de un entorno escolar colombiano, y de cierta manera cómo ella eligió ciertos elementos que vio que eran como los elementos que captaban la atención de sus compañeros. Entonces, por ejemplo, mi hija siempre ha sido muy juiciosa, muy autorregulada y se dio cuenta que le iba bien en el colegio y se dio cuenta que eso captaba la atención de sus compañeros y de una u otra manera le brindaba ese espacio que ella quería conseguir. Em, pero posteriormente esto se le fue convirtiendo ya en una exigencia. Entonces ella se exigía siempre tener altas notas y no bajarlas porque ese era su característica que le permitía encajar dentro de el. Y eso se volvió un tema que tuvimos que tratar porque se volvió un tema ya que disparó sus ansiedades y bueno, en fin, ya se convirtió en todo un rollo que al final lo resolvimos, pero ahí está un poco establecido como un ejemplo de lo que has venido comentando. Exacto, es muy preciso el ejemplo que tú pones. Lo que pasó con ella fue que prefirió el adaptarse y la herramienta que encontró para adaptarse socialmente a su integridad. Y eso es algo que hace nuestro ego. Nuestro ego es capaz de dañar al individuo con tal de adaptarse al escenario social. Y eso daña emocionalmente a un ser humano. Ujú. Eh, Todos hemos tenido que pasar por ese proceso del cambio.
Y todos hemos tenido que pasar por ese proceso de llegar a nuevos escenarios. Cambio de colegio, algunos nos mudamos de ciudad, otros nos mudamos de país. Siempre hay nuevos entornos, siempre hay nuevos escenarios. La cuestión es que nos hemos hecho mucho daño porque en ese escenario hay nuevas reglas. Y cada vez que hay nuevas reglas, casi siempre la regla es no se aceptan personas auténticas. Tienen que llegar a ser y encajar como nosotros nos gustan que encajen. Por eso el ego vive permanentemente buscando encajar. Fíjate algo bien interesante. Yo defino al ego como un, un balanceo entre el complejo de superioridad y un complejo de inferioridad, ¿sí? Se mueve ahí en un desequilibrio entre esas dos cosas. Pero el ego siempre buscará aquello que llama superioridad, encajar en los estándares superiores de ese círculo que lo rodea. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de estudiantes, como en el caso que acabas de mencionar, eh, el que es bien recibido es el, el que destaca por sus notas. Ajá. Entonces, ahí vamos Ujú. y empezamos a esforzarnos y empezamos incluso podemos hacernos daño, emocionalmente nos desequilibramos porque queremos ser de los considerados superiores, no queremos ser de los considerados inferiores. Y si no logramos entrar a los considerados superiores, entonces nos hacemos daño atacándonos a nosotros mismos por ser de los supuestos inferiores. El juego del ego es Ujú. superioridad e inferioridad. Y como se supone que los superiores son los más fuertes, digo se supone, porque esto es una suposición, realmente no existe eso de que el más fuerte es el mejor, porque suele pasar que el más fuerte es el más roto. Ujú. Quien es más fuerte Ujú. permanentemente tiene más posibilidades de quebrarse, pero quien es más flexible no tiene tantas posibilidades de quebrarse. El ejemplo en la naturaleza sería eh, un roble y un bambú. Si tú tienes bambú, o sea, el Ujú. aire viene y lo mueve para adelante, para atrás y termina la tormenta y el bambú sigue ahí. Pero el roble, por muy fuerte que sea, probablemente caiga. A nosotros socialmente nos enseñaron a ser fuertes emocionalmente y voy a poner aquí unas comillas gigantescas porque lo que nos hicieron fue todo lo contrario. Nos hicieron débiles emocionalmente porque no era aceptado, no era considerado superior que alguien demostrara, por ejemplo, que estaba triste o que alguien demostrara que habían cosas que le alegraran o que alguien demostrara que tenía miedo o que alguien demostrara que algo le diera coraje o que alguien demostrara que, que disfrutaba un abrazo. Si vamos a nuestra infancia, pues no tenemos que ir muy lejos, ¿no? ¿Cuántas veces nos dijeron, no llores? ¿No? ¿De qué te ríes? ¿Qué haces jugando ahí solo, bailando? ¿No? ¿Qué haces haciendo? ¿Qué haces explorando tus emociones? ¿Qué haces sintiendo tus emociones? Ahora que ya tocaste tú y pusiste de ejemplo a tu hija, yo voy a poner también a mis hijas, porque tuvimos que tener una conversación en casa sobre qué pasa cuando las niñas están tristes. Y es que hay tanta repulsión hacia la tristeza que inmediatamente lo que pasó en casa es que si las niñas estaban tristes había que darles un juguete, darles un caramelo, darles un dulce, darles algo para Ujú. que no sintieran tristeza. Y eso no es sano. Ella necesita relacionarse con la tristeza. Las dos niñas necesitan relacionarse con la tristeza. Y si tienen que llorar, lloren, lloren. Es Ujú. sano llorar. Pero eso son cosas que hoy estamos medianamente ajustando. Pero porque nos hemos dado cuenta hoy, los que tenemos tu edad y la mía, que la forma en que a nosotros nos exigió la sociedad el reprimirnos y castrarnos emocionalmente nos hizo mucho daño, nos hizo muchísimo daño, porque queríamos encajar en el jueguito social y el jueguito social es el fortalecimiento del ego y el fortalecimiento del ego es Sí. la destrucción de el ser del individuo, es la minimización del sentir.
ahí Sí, correcto. es donde nos damos cuenta del daño que nos hemos hecho y no queremos para las siguientes generaciones, ¿no? Guille, hablando un poco, no sé si ya nos fuimos hacia las emociones y creo que es el siguiente nivel de la conversación, pero aprovechando que expusiste el ejemplo de tus hijas y la tristeza, am, quiero contar también una situación muy personal, porque creo que si bien está planteado esto como hacia el exterior en términos de me comporto de una manera para encajar en ese océano que tengo afuera, también hay cosas y en esta situación me voy a referir como del uno a uno. Ujú. Y tampoco le va a gustar que la ponga de ejemplo, pero ahora voy a poner de ejemplo a mi esposa. Es porque, bueno, es lo que tengo en este momento así muy cercano para dilucidar bien un poco el asunto. Y es que yo tenía un conflicto con mi esposa porque cuando había situaciones que no me gustaban, que yo necesitaba hablarlas, porque además yo siempre he sido una persona que necesito inmediatamente hablar de aquello que no me gusta o de aquello que me está generando una indisposición o me molesta. Ah, siempre pasaba que comenzábamos a conversar y en medio de la conversación ella comenzaba a llorar y entonces yo comenzaba a sentirme extraño por su reacción y comenzaba a reaccionar ya sintiendo que yo estaba lastimando a esa persona con lo que estaba diciendo y finalmente terminaba la conversación y conforme pasó el tiempo me di cuenta que yo dejé de plantear las cosas que necesitaba conversar porque no quería que mi esposa llorara cuando teníamos una conversación. Y luego de un tiempo considerable, pues yo obviamente comencé a saturarme de cosas que tenía que de una u otra forma eliminar de mí sin conversar con mi esposa, ¿ves? Entonces tenía que buscar cómo liberaba todas esas situaciones reprimidas que tenía. Y al final aquí sí tuve un poco de ayuda profesional porque tuve que conversarlo con alguien. am, y ella me hizo ver, esa persona con la que conversé, me hizo ver que finalmente cada quien reacciona desde su ser, desde su yoidad, ¿no? Ujú. Y eso no significa que yo la estuviera hiriendo, era la forma en la que ella lidiaba con lo que estaba pasando, ¿ves? Y yo simplemente no estaba dando chance a que ella lidiara con eso, resolviera su situación y luego pudiéramos resolver en conjunto la situación que me incomodaba. Y bueno, lo entendí y la primera vez que volví lo hice fue complejo porque bueno, pasó lo mismo, comenzó a llorar y entonces, pero yo dije, no voy a interrumpir, terminé de hablar y de exponer mi situación. Ella obviamente estaba llorando, pero me dijo, dame unos minutos. Yo me senté en la sala y al rato llegó, ya después de que había procesado todo, nos sentamos y conversamos y resolvimos el tema. ¿Viste? Entonces ahí hay un ejercicio también de la emocionalidad que no es solamente el tema de encajar o no, o la reprimo, sino también esa generación de un espacio común entre dos individuos, ¿no? Ajá, pero fíjate que sí tiene que ver con el encajar. Ok. Analicémoslo desde el ego. Ujú. Recuerda que para el ego lo más importante es ser de los superiores, nunca de los inferiores. Ujú, Si yo hago algo para que mi esposa llore, soy inferior. Soy un mal esposo, soy un mal ujú, compañero. No quiero ser eso. Entonces me callo. sí, Pero ¿me callo a qué precio? Porque yo quiero ser de los superiores. ¿Me callo a qué precio? A que mi paz se vaya. Mis emociones empiezan a colapsar en mi interior. Y ujú, como tú mismo sí, dices, yo necesitaba sacar esto, porque tus emociones te están diciendo que hay que resolver una situación con tu pareja. Pero sí, tu ego te dice, no, cállate, cállate porque tú tienes que ser un buen esposo. Tus emociones te estaban diciendo, la mejor forma de ser el mejor esposo posible es que lo expreses y que dejes que las emociones fluyan.
tu ego te estaba diciendo, cállate, 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 cállate. ¿Mm? eh, Porque efectivamente tenemos una interacción social con nuestra pareja. O sea, hay dos seres, por lo tanto ya hay una, eh, una, una relación. Si nosotros vivimos pensando en querer ser de los superiores y nunca ser de los inferiores, nos vamos a hacer daño porque el ego será quien esté manipulando la situación. Pero si nos damos cuenta que para lo que realmente somos no hay mayor diferencia, realmente no existe la diferencia entre superiores e inferiores, valga la redundancia, la diferencia lo único consiste en ser diferentes, pero eso no consiste en superioridad ni inferioridad. Tu ujú, esposa reacciona de forma diferente a la que tú reaccionas. Eso no la hace ni superior ni inferior. Y tú no eres ni superior ni inferior por el hecho de no reaccionar exactamente igual a la misma situación. Solo son diferentes. Cuando yo dejo de estar juzgando las cosas en superiores e inferiores, todos los sinónimos que te quepan dentro de superiores e inferiores, ¿eh? Bueno, grande, grandioso, el mejor, eh, lo que quieras positivo y lo que quieras negativo, ¿no? Malo, egoísta, etcétera, 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 en el negativo. Ahí, si tú sales de esa dualidad y empiezas a darte cuenta que lo que tienes enfrente es un ser humano, que lo que le está ocurriendo es que está sintiendo algo y tú te das ujú. cuenta de que tú también sientes algo. Esas diferencias que vemos por fuera nada tienen que ver con lo que pasa en nuestro interior. Es decir, que tú y yo no nos veamos iguales no quiere decir que no tengamos la capacidad de sentir igual, aunque no por lo mismo. ¿Sí? A ti no Ok. se te activan las emociones por lo mismo que a mí, pero sí tienes capacidad de sentir las mismas emociones. Y eso es lo que pasa cuando tenemos enfrente a nuestra pareja, cuando tenemos enfrente a nuestros hijos, cuando tenemos enfrente a nuestro vecino. Para poder desarrollar realmente el sentido de empatía, no se puede hacer desde el ego. O sea, yo no puedo empatizar con otro desde el ego, porque Ujú. necesariamente mi ego va a forzar al otro a que encaje en mis estándares de superioridad. Entonces, no llores. ¿Por qué? Porque para mí una persona que llora es inferior. No llores Ujú. por eso, porque para mí la persona que llora por esos motivos que para mí no son justificación de llanto es inferior. Esa es la trampa del ego. El jugar a hay unos superiores, hay unos inferiores, yo no quiero ser de los inferiores, yo quiero ser de los superiores y los míos tienen que ser de los superiores y nos enloquecimos. Aquí nos volvimos locos con ese jueguito. Ajá. Por eso Ok, sí. cuando te permitiste abrirte y permitiste que tu esposa se abriera, las cosas fluyeron, que es justo lo que necesitamos hacer con nuestras emociones. Que fluyan. Tu esposa te dijo, dame un ratito, me calmo, venimos, hablamos, lo resolvemos. Claro, lo que había pasado era que las emociones habían colapsado en el interior de cada uno. Estaban colapsados emocionalmente. Y todo empieza a fracturarse por todas partes. Ujú. Cuando Sí. el flujo emocional regresa, las cosas empiezan a encajar. La vida de un ser humano empieza a hacerse mucho más bonita. Ujú. Empiezan a fluir las cosas, las relaciones empiezan a mejorar y el individuo se empieza a sentir mejor. Cuando el individuo se empieza a sentir mejor, dándose cuenta de que el otro también siente, es decir, a través de la empatía genuina, le permite al otro sentir y todo empieza a encajar. Pero si yo reprimo al otro, la única forma en que yo esté reprimiendo al otro es porque lo estoy haciendo desde mi ego. Y mi ego adivina qué está haciendo conmigo. Me está reprimiendo a mí. Yo no puedo Ujú. hacer eso, yo no debo hacer eso, yo no quiero hacer eso, yo no quiero. ¿Por qué? Porque esos son los inferiores. Y ahora que uso una palabrita, es justamente esa la palabra que, que el ego hace retumbar en nuestra mente. Es no debo, yo no debería, él no debería, ella no debería, ellos no deberían. Lo que estoy diciendo es, eso no encaja en
mis conceptos de superioridad, pero mis conceptos no son míos, son de mi ego. Es decir, eso no le gusta a mi ego. Ok, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Este, Pues gracias por compartir tu experiencia. Ahorita vamos a ver cómo nos va con tu esposa cuando vea. no, mi esposa no me preocupa mi hija. Papá, ya nos Es exhibiste. una, claro, bueno, ya está pasando de adolescente a mayor, pero de todas formas. Bueno, fíjate que eso que acabas de mencionar es importante, porque la forma en que nos relacionamos con el ego tiene que ver y no tiene que ver con la edad. Es decir, tiene que ver con el nivel de madurez que tengamos, pero no necesariamente con Ujú, la edad. correcto. Cuanto más maduros somos, nuestra relación con nuestro ego se minimiza, es decir, ya el ego no tiene mayor trascendencia. Pero cuando nosotros no tenemos sano la relación con nuestro ego es porque nuestra inmadurez está a flor de piel. Por eso Ujú, podemos encontrar personas que tienen 50, 60 y 70 años absolutamente inmaduros. Y podemos absoluto. encontrar a unos jóvenes de 18, 14, 20 años con una madurez impresionante. Bueno, pues tiene que ver con su ego. Ajá. ¿Qué Ujú, hace el ego con la salud emocional? Cuanto más grande sea tu ego, peor tu salud emocional, porque va a exacerbar tres emociones que son protectoras y va a reprimir dos emociones que son guía. Te explico rápidamente. ok, sí. Nuestras emociones que nos protegen son el miedo, el coraje y la tristeza. ¿Sí? Estas emociones están allí para que cuides de ti. Cuanto más maduro eres, menos cosas te dan miedo, menos cosas te entristecen y menos cosas te dan coraje. Ujú. Pero cuanto menos maduro eres, más cosas te dan miedo, más cosas te dan coraje y más cosas te entristecen. Ujú, ¿Qué pasa con tus emociones guía? Las emociones guía son las que se sienten de forma placentera. Las tres que mencioné antes se sienten de forma desagradable. Nuestras ok. emociones guía son la alegría y el afecto. Cuando eres inmaduro emocionalmente, es decir, cuando tu ego está hasta arriba, menos cosas te dan alegría. Entonces eres un amargado. ¿Y qué le ven a eso? O sea, es un atardecer. Hay mil atardeceres todos los días, hay atardecer, qué estupidez, bla, 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 bla. Y minimizas eso que pudiera ser algo que a una persona madura emocionalmente le da mucha alegría. Cuanto más maduro es, más elementos de alegría tiene, más factores que hacen que se active su alegría tiene. Entonces perfectamente se puede alegrar por, porque llovió y le parece sorprendente que haya llovido, ¿sí? Pero una persona inmadura emocionalmente minimiza eso y todo es una amarga, ¿sí? Hay unos niños jugando y una persona madura emocionalmente lo verá y se alegrará de que estén jugando. Una persona inmadura emocionalmente, cállenlos, quítenlos ya, no, no lo soporto. Y entonces el grito y eso, en lugar de alegrarle que haya niños jugando, lo que hará será que le dé coraje. Entonces, tampoco se permite el afecto cuando un ser humano es inmaduro emocionalmente. No se permite el afecto. No me abraces, no te me acerques, no me toques, no me digas que me amas, no me des beso en la puerta de la escuela. ¿Mm? Cuando somos maduros emocionalmente, es decir, cuando ya nuestro ego ya le hemos batallado y lo hemos martillado y lo hemos tranquilizado, eh, nosotros recibimos un abrazo donde sea y nos despedimos de Ujú, quien sea tan afectivamente como nos nazca. Y no estamos mirando como, ay, nos vieron que nos abrazamos, nos vieron que me vieron llorar porque me despedí de un amigo que se fue para, ay, no, 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 llorar. El ego no permite la maduración emocional porque socialmente no se acepta.
la manifestación de las emociones, como naturalmente debería ser. Por eso socialmente nos vienen diciendo, no llores, no tengas miedo, no hagas corajes, de que te ríes, porque te alegras. Quítate para allá, que vas a querer un abrazo aquí en medio de tanta gente, por favor. No, no, eso no es correcto, no está bien visto. ¿Mm? Y Sí, crece nuestro ego, se daña nuestra relación emocional. En eso consiste básicamente la relación entre ego y emociones. Cuanto más ego, peor. Más madreadas y más jodidas están tus emociones. Por lo tanto, tu salud emocional está peor. Si tú ahorita que nos estás escuchando te sientes, eh, mm, sientes que emocionalmente hay cosas, bueno, pues tenemos que hablar. Estamos para eso. sí, Estamos sí. para eso. Estaba pensando precisamente que de una u otra manera ¿cómo se diría? El Joker, la ficha clave definitivamente es la madurez que tiene que ver con el tamaño de tu ego, si lo entendí bien. ¿Ves? Entonces al final, claro, hace poco pensaba yo eh, que en el momento en el que estamos, en el que estoy pasando por, en este momento de mi vida, que ya somos señores, como tú acabas de decir, eh, estoy viviendo mi vida de una manera en que digo, pucha, o sea, ¿cómo hubiera querido hacerlo así tanto tiempo atrás? Pero bueno, igual, ahora lo estoy viviendo, ¿no? Pero ahora ya me queda clarísimo el por qué, ¿no es? Porque como dice el viejo adagio, que debajo del puente ya ha pasado mucha agua a la edad que yo tengo. Y mucha agua, me la he tomado, mucha agua me ha hecho a sentirme angustiado y al final, de una u otra manera, eso me ha llegado a encontrarme un poco con esa idea y sobre todo más sensación de quién quiero sentir que soy, porque no voy a decir quién quiero ser, sino quién quiero sentir, porque al final es un poco esa sensación de placidez siendo quien soy y sin importarme al final el resto de cosas. Y a mi edad he vuelto, que no sé, que mucha gente podría decirme en este momento, no, es que se está teniendo una crisis de los 50 y entonces por eso volví y se puso los aritos, por eso el pelo largo, bueno, en fin, mil cosas. Pero al final son elementos que yo disfrutaba en otro momento de mi vida y que los fui cancelando porque no funcionaban dentro de un esquema para el cual supuestamente me estaba preparando. ¿No es? Entonces, estoy diciendo todo esto porque al final estoy pensando en mi hija. Digo, bueno, ok, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hija a que no pase 30 años para darse cuenta de esto, sino que yo me di cuenta a la edad que tengo, yo quisiera que ella lo lograra ver mucho más temprano para que disfrutara su vida como yo quisiera haberla disfrutado 20 años atrás, ¿no? Entonces, se me ocurre eso, ¿cómo podría ser yo para ayudarle a mi hija a que madure y reduzca su ego eh, un poco más pronto de lo que pude hacerlo yo, por ejemplo? Este ejemplo es la mejor forma en que se puede ayudar a un hijo. Los Ok. hijos no aprenden del sermón. O sea, de hecho, los seres Ujú. humanos no aprendemos del sermón. Si así fuera, de misa todos los domingos saldría gente iluminada y mil cosas más, ¿no? Sí. Pero no, no es del sermón, es del ejemplo. No importa cuántos años tengas, lo que importa es que lo estás haciendo. Y tu Ujú. hija hoy puede ver a un papá mucho más maduro que hace 5 y que hace 10 años. Y si mañana te ve todavía más maduro, te ve menos preocupado por el qué dirán, te ve menos preocupado por querer encajar socialmente, pero te ve mucho más ocupado en sanar y hacer que ese proceso de sanación sirva para mejorar tus relaciones. Porque es importante aclarar algo. El ego es sumamente astuto. Nos hace creer que si nosotros lo disfrutamos, esto es suficiente. Ujú.
Sí. Si para mí sirve, esto es suficiente. Si para mí es conveniente, esto es suficiente. No, hay que ser muy analítico sobre qué realmente es para mi conveniencia y qué no lo es. El ego suele hacernos creer que lo que más nos conviene es lo que más nos complace. Y Ujú, no es así. No es así. Necesitamos ver que lo que más nos conviene es aquello que nos permita crecer más, que nos permita ujú, evolucionar. Eso es muy diferente. Al ego no le gusta, porque en la medida en que tú creces, menos atención le prestas. Pero la forma en que tú creces mejora la forma en que te relacionas con los demás. Por ejemplo, le pegué al micrófono. Por ejemplo, si tú, o no lo voy a poner de forma personal, cualquier persona, cualquier ser humano que tenga una relación eh, mm, tóxica, dañina con su pareja, ajá, empieza a madurar, empieza a sanar, puede que incluso esa relación termine, pero mejora la forma en que se relaciona. Eso pudiera llegar a ocurrir. sí. Hay personas que cuando maduran, cuando dejan de atender a su ego, se dan cuenta que lo mejor es no seguir viviendo esa relación tal y como la tienen y empiezan a tener relaciones de respeto en otras condiciones, porque su ego los estaba forzando a que el superior era el que estaba casado, el superior era el que aguantaba, el superior era el que reprimía al otro, el que controlaba al otro o el que se dejaba controlar y jugaba ese juego. Pero cuando ya nos damos cuenta que no funciona así, la relación tiene que cambiar. Y a veces la relación cambia continuando con un matrimonio, con una relación, o disolviendo la relación. Ujú, Y nos sentimos mucho mejor, entonces eso porque he tenido varias personas cuando tenemos nuestras conversaciones uno a uno, que si alguna de las personas que está interesada en tener una conversación conmigo, lo podemos hacer de forma privada e individual. Cuando he tenido estas conversaciones con las personas, eh, suelen hacerse daño porque quieren seguir con lo que les dijeron, ujú. con lo que les dijeron. Y en eso soy enfático. Les dijeron que tenían que seguir casados, les dijeron que tenían que seguir siendo controladores, les dijeron que tenían que seguir reprimiéndose, les dijeron, les dijeron, les dijeron. Y cuando están en ese proceso de ser honestos consigo mismos y con su sentir, dicen, bueno, ¿y cómo lo van a tomar aquellos que me dijeron eso? ¿Cómo lo van a tomar mi mamá? ¿Cómo lo va a tomar mi papá? ¿Cómo lo van a tomar mi abuela? Porque en la familia nunca, no sé, nadie nunca se ha divorciado, o en la familia nunca hemos permitido que nuestra pareja se exprese, o bueno, tantas cosas que antes se hicieron y que se volvieron una tradición y casi que una obligación. La persona empieza a preocuparse por las creencias. El Ujú, ego es un defensor de las creencias. El ego, con tal de ajustarse a su sistema de creencias, hará daño al individuo. Quédate en esa relación porque en esta familia hemos sido católicos durante 2000 años y no se permite el divorcio y mira cómo tu abuela aguantó y ahí estamos y tu bisabuela también, y la abuela y la bisabuela golpeadas, matadas, marginadas, con 10 hijos de los cuales ni siquiera les pudieron prestar atención. Bueno, tantas cosas que ocurrieron en el pasado. Y hoy llega alguien y dice, no, sabes, es que yo no quiero seguir con eso. Yo sí quiero una relación, pero no en esas condiciones. Y entonces dice, no, yo me voy a expresar, mi pareja va a saber lo que estoy haciendo. Eres un respondón, eres una respondona, eres una contestona, eres una grosera, eres un grosero, eres un. Y para no ser eso que los otros están definiendo, las personas se reprimen y aceptan porque el ego quiere encajar. Pero no es sano, no es sano, nos seguimos haciendo daño. Pero cuando la persona realmente es honesta con su sentir y es empática con el sentir del otro, entonces permite la comunicación, permite poner límites, permite manifestar eh, aquellas cosas que le están lastimando y aquellas que considera que le traerían mayor alegría. Y las relaciones mejoran.
las relaciones mejoran. Y si la relación no mejora con esa persona, es porque esa persona no quiere o no está en el proceso de crecimiento que yo sí estoy, o que estás tú, o que está la persona que está en ese proceso. Y ahí no se puede hacer más, porque cuando una persona baja su ego y el otro la sube, ya esa relación no puede seguir. No igual. O sea, no se puede. Si mi ego baja, la relación con la que yo, o las personas, los otros seres humanos con los que yo me voy a relacionar, serán los que les haya bajado el ego. O si no, no se puede. No van a aceptar que yo empiece a manifestar mis inconformidades. Porque el que tiene el ego hasta acá va a decir, si tú manifiestas tus inconformidades, eres inferior. Yo no quiero estar con un inferior. Cállate para que volvamos a estar los dos igual de llenitos de ego. La única forma es que el otro le baje a su ego y diga, te escucho. Ujú. Tú quieres hablar, yo te escucho. Egos disparejos no se puede. No hay No, forma. No hay. Ujú. bárbaro. Muy bien, mi hermano. Pues, ¿cómo la Sí, ves? no, bien, estaba pensando mientras hablabas, am, que también el ego, así como tú dices, te engaña y te engaña con el ejemplo o con la situación que tú expusiste. Estaba pensando en aquellas personas que también, no sé, dicen, por ejemplo, que son empáticas, pero son empáticas solamente porque sienten bien asumiendo una empatía que no está exenta de ego. No sé si me explico. O sea, hay emoción, hay situaciones, no, no sé, porque no voy a hablar de emociones, tú dijiste que había cinco, no sé cómo podría cuadrar, hay empatía. Eh, pero hay situaciones que simplemente, no sé, estoy pensando, estamos en la era de los influenciadores. Ah, estoy pensando en esta cantidad de influenciadores que van a hacer dizque, ayuda social y a generar contenidos en la que están haciendo ayuda social o similares o simplemente amigos, amigas que conozco que se dicen empáticas con la situación, pero que al final uno puede ver precisamente que hay como no sé cómo llamarlo, como un halo de, de superioridad, ¿no? O sea, el ser empático me hace superior a ti y por eso te puedo determinar ciertas cosas. Entonces, creo que también hay unos pequeños engaños de los que también se arma el ego diciendo, bueno, esto estás buscando ser empático para bajarme, no, pues venga, yo te doy la vuelta y somos empáticos, pero no para que me bajes, sino para antes para que me subas. No sé, simplemente como poniendo esas también como ventanitas de alerta en lo que uno puede creer que está haciendo y que al final está ayudando a construir más ego. Por eso es que el ego es tan complicado. Pero para poder simplificarlo, eh, necesitamos conceptos. Los conceptos son la base que nos Ujú. permitirá saber por dónde nos estamos moviendo, por dónde nos estamos moviendo. Ok. Muchas veces confundimos empatía con el opuesto. ¿Sí sabes cuál es el opuesto a la empatía? Pues debería ser antipatía. No, No sé esa es otra cuál es trampa. el opuesto. El Ok. opuesto a la empatía se llama simpatía. Simpatía. Mira tú. Ujú. ¿Sí? Porque el empático le permite al otro ser, el empático le permite al otro sentir, porque el empático está haciendo y está sintiendo. El simpático, Ujú. no. Yo quiero Ok. encajar, por lo tanto, si me tengo que reprimir, yo voy a reprimirme. Si me tengo que cambiar el color de pelo para encajar, lo voy a cambiar. Si me tengo que cortar la piel y meterme plástico para que a la gente le guste, lo voy a hacer, porque yo quiero ser sumamente simpático, quiero que los demás me sonrían. Y para que yo le dé mi sonrisa al otro, el otro tiene que ser simpático. Y nos confundimos de una forma muy fácil y llamamos
empatía a lo que realmente es ¿Qué simpatía. no es? Ok. ¿Mm? Cuando queremos agradar, cuando queremos que los demás nos agraden, esos son simpatía. Entonces, yo estoy escuchándote, pero no te quiero escuchar, solo para que tú Ujú. creas que yo soy una persona maravillosa. Eso se llama No. simpatía, ahí no hay empatía. Yo Ujú. vine a traerte eh, 1 kilo de arroz, no porque sé que sientes hambre, sino Ujú. porque a mí me vale si tienes hambre o no tienes hambre. Yo lo que quiero es quedar como el superior. Ajá. Ujú. De acuerdo. Está el punto, la clave es definir claramente los conceptos y sentir por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Realmente quieres encajar? ¿Realmente quieres quedar de cierta manera? ¿O realmente te importa el sentir del otro? ¿Por qué? Porque te importa tu sentir. Ujú. Ahí es donde está. Por ejemplo, probablemente se te estaba viniendo a la cabeza lo que ha hecho un influencer que se llama Mr. Beast. Ujú. ¿De los pozos de agua? No, no sé. Sí, sí, de los pozos de agua, sí. Mucha gente dice, Ujú. pues debería hacerlo sin ayudar. Perdón, debería hacerlo sin decir absolutamente nada. Bueno, es que no es, el problema no es que lo muestre o no lo muestre, Ujú. es él quien realmente puede decir por qué lo está haciendo. Él será el que De diga si lo acuerdo. está haciendo por simpatía o realmente lo está haciendo por empatía. Tal vez dice, encontré la forma de hacer circular el dinero. Ayudo a los demás con el dinero que me entró de las publicaciones que hice, lo Ujú. muestro, me trae más dinero, ayudo a otros. Eso sería una forma empática. Si no lo muestro, no puedo conseguir más dinero para ayudar a los demás. Entonces, De lo que le acuerdo. importa a él es el sentir de los demás, ok. Pero si su interés es ser el influencer número uno y el youtuber más visto y todo lo demás, entonces ahí en eso radica la diferencia. Pero yo no lo puedo evaluar, porque eso es una De cuestión acuerdo. interna, Per- interior de él. Personal, Ujú. absoluto. Y de hecho creo que si lo evalúas, volvemos al mismo punto, estás cayendo en el ego, estás juzgando a alguien al final, que tienes toda la razón, cada quien sabe y él es el que sabe por qué está haciendo el tema. Y bueno, solo como comentario personalmente, no estaba pensando en él, creo que lo que él hace a mí me parece muy certero, estaba pensando más en otro tipo de influenciadores que he visto. Pero sí, de acuerdo, o sea, cada quien debe conocer o entender de qué lado está, si del empático o del simpático, por ejemplo, Ujú. ¿no? Así es. Bien, si todos, para las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar cuando este podcast ya sea determinado, porque queda grabado, para quienes nos están escuchando, si quieren tener mucha más información sobre esto, pueden, hemos desarrollado un curso que pronto, muy pronto va a estar a disposición de todo aquel que quiera echarse un clavado en su interior. Toda esta información ya la hemos recopilado y la tenemos puesta de una forma muy sencilla. Así como estamos hablando ahorita, así lo van a poder encontrar en el curso, para poder ver qué somos y por qué funcionamos como funcionamos. Y poder tener salud emocional, que es el interés de este espacio, es el interés de Scali, la Escuela de Autoconocimiento y Salud Emocional, de, de, de Juan Diego, por supuesto, que quiere compartir con nosotros en este espacio. Te lo agradezco infinitamente, Juan Diego. Y mío, también mi interés muy grande. Aquí estoy para servirles. Pues, Juan Diego, no sé si tú quieres decir algo más, lo redondeamos, cerramos. No, yo creo que ha sido un recorrido muy interesante, y muy revelador, sobre todo para encontrar ese enemigo oculto en nosotros mismos, ¿no? Para revelarle el rostro y tratar de cazarlo. Creo yo que es un principio fundamental y quizás por eso hablábamos de que fuera el primer tema a tratar en nuestro primer episodio, en la medida que creo que plantea la base para seguir en un camino de autoconocimiento.
Entonces, no, muy, muy contento de que me hayas invitado, Guille, muy contento de este rato, de poder expresar mis experiencias. Yo estoy en un proceso en el que apenas estoy como caminando y buscando, y ya he encontrado algunas cosas, pero poder tener la experiencia de conversar esto contigo es una ventana gigante hacia ese proceso en el que estoy, te lo agradezco mucho. Y bueno, no, espero que quienes nos hayan escuchado, quienes nos vayan a escuchar una vez esté grabado, estén atentos a la próxima sesión que será cuando, Guille. Próximo jueves vamos a institucionalizar este espacio. Próximo jueves, 12 del día, hora de Ciudad de México, 1 de la tarde, hora de Colombia, y 3 de la tarde, hora 3 de la tarde de Santiago de Chile. de Chile. Sí, Así correcto. es. Pues mi hermano, muchas gracias por acompañarnos. Siempre A ti, tu, 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 tu saber y tu curiosidad me, me encantan. Siempre, siempre hemos podido tener esas conversaciones. Y así nos salió. Y eso era lo que queríamos. Es una conversación, no es algo tan... no es una clase. Sí, no No. es una clase ahorita, no es una cuestión de algo rígido, de escuchen al experto y se acabó, ¿no? Vamos a hablar de esto que es para todos, es que a todos nos pasan estas cosas y queremos que esta información sea práctica, que la gente la pueda ver día a día, porque ¿cuántas veces hemos escuchado hablar, por ejemplo, del ego? Infinidad de veces hemos escuchado hablar del ego, hemos leído sobre el ego, pero ponerlo en práctica, Sí. poder verlo y identificarlo de forma sencilla, eso, eso es muy difícil. No, no recuerdo yo que con todos los maestros que tuve haya podido simplificarlo de tal manera. Y eso es lo que necesitamos, simplificarlo para poder ponerlo en práctica. De nada sirve haberse leído todos los libros sobre ego de todas las diferentes corrientes filosóficas y de todas las diferentes corrientes eh, religiosas si eso no lo puedo aplicar a mi vida en este mismo instante. Y eso es lo que Sí, queremos. sobre todo, de acuerdo, que puedas cogerlo, agarrarlo. Ujú. Es que ese es el tema. Muchas cosas uno lee y se quedan ahí, no, hay que cogerlo, agarrarlo y andarlo. Integrarlo y ponerlo en práctica. Mi hermano, Así es. muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos No, dentro a de ti, 8 Guille. días. Perfecto. Vale que sí. Un Un abrazo abrazote. grande a todos los que nos Chao. escuchan y nos ven. Nos vemos pronto. Si tienen dudas, preguntas, pónganlas en los comentarios y pueden decirnos qué tema quieren que vayamos tocando para la próxima. Juan Diego Santa Coloma, Memo Iriarte y la Escuela de Scali, les dejamos un abrazo grande y estamos para servirles. Bye bye.